volando en la noche, las tripulaciones aéreas británicas y de la Commonwealth, participando en la campaña de bombardeo nocturno contra la Alemania nazi, vivían una pesadilla despierta de oscuridad, ansiedad, confusión, agotamiento, aburrimiento y terror. A principios de la guerra, la Real Fuerza Aérea Británica aprendió que su pensamiento prebélico de confiar en el rendimiento de los bombarderos y sus armas defensivas para la protección era lamentablemente inadecuado, obligando al Comando de Bombarderos de la RAF a recurrir a operaciones nocturnas para protección, ya que, desde 1940 hasta la llegada de las fuerzas estadounidenses en 1942, eran la única fuerza llevando la guerra directamente a la puerta de Hitler. Pero entonces, por supuesto, estaban los cazas nocturnos, equipados con radar, cazando a los bombarderos británicos a través de la oscuridad. Pero los británicos no estaban desprotegidos. Para los bombarderos, probablemente la posición más importante en la lucha contra los cazas nocturnos era el artillero de cola. Sentados solos en la parte trasera del avión, los Tail End Charlies, como se les conocía, tenían una vista privilegiada del mundo detrás del avión, la dirección desde la cual era más probable que atacaran los cazas nocturnos. Los artilleros de cola eran la primera línea de defensa, pero también los más vulnerables en la parte trasera del avión directamente en la línea de fuego enemigo. Como en cualquier situación histórica, hay los que destacan en su rol. Y en el episodio de hoy, vamos a ver la carrera en tiempo de guerra de uno de los artilleros de cola más mortíferos de la RAF, Tom McLean. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Tom McLean nació el 22 de enero de 1922 en Paisley, Escocia, y tenía 17 años cuando estalló la guerra una vez más en Europa. Después de su 18 cumpleaños, en 1940, el duro escocés estaba ansioso por hacer su parte y se unió a la RAF, donde se formó como artillero terrestre, defendiendo aeródromos de aviones alemanes durante la Batalla de Gran Bretaña. Demostrando su espíritu de lucha, también se ganó una reputación como un boxeador entusiasta y formidable, representando a la RAF en varios combates entre sus deberes en el frente. McLean rápidamente demostró su habilidad para aprender a usar una ametralladora, pero estaba frustrado por la escasez de acción que había experimentado hasta ahora. Por lo tanto, se acercó a su oficial al mando y solicitó un puesto en un escuadrón de bombarderos de primera línea como artillero aéreo, una solicitud que fue aprobada. Después de haberse reentrenado para su nuevo papel como artillero de cola, McLean fue asignado al escuadrón número 102, que no hace mucho había cambiado sus obsoletos bombarderos Whitley de 2 motores por los nuevos Halifax de 4 motores. El 28 de agosto de 1942, McLean despegó en un Halifax en su primera misión e hizo lo impensable. Derribó su primer caza enemigo, en este caso un Messerschmitt Bf-109 que estaba apoyando la campaña de cazas nocturnos. No obstante, esto sería solo el inicio de su impresionante carrera en la guerra. Solo estaba a mitad de su turno de servicio cuando hizo algo aún más notable en la noche del 6 de diciembre de 1942, cuando el Escuadrón 102 fue encargado de atacar la ciudad industrial alemana de Mannheim. El Halifax de McLean fue atacado mientras se dirigía a la zona objetivo por un JU-88 de la Luftwaffe con radar que disparó al bombardero británico desde 600 yardas. McLean ordenó al piloto maniobras evasivas y junto al artillero dispararon al caza alemán atacante. McLean recordó haber dado al avión alemán una ráfaga de 5 segundos con sus ametralladoras que golpeó al caza alemán en su motor de babor, que inmediatamente estalló en llamas antes de que el avión entrara en un picado mortal. No obstante, no había tiempo para festejar, pues el Ju-88 era parte de una formación vectorizada para interceptar el ataque británico. Poco después de su victoria, McLean y su tripulación se encontraron bajo un ataque coordinado por 2 Ju-80 y 8 más. Bajo la guía de McLean, el piloto volvió a tomar medidas evasivas, mientras él y el artillero de la parte superior media volvían a luchar para repelerlos. Una ráfaga de fuego preciso hizo que un segundo Ju-88 cayera del cielo en llamas, mientras dañaba al tercero, obligándolo a interrumpir su persecución del Halifax.
permitiendo a McLean y su tripulación avanzar hacia los objetivos y liberar su carga mortal sobre la ciudad. Tras derribar 2 cazas nocturnos de la Luftwaffe en una operación, McLean y el artillero superior del Halifax recibieron medallas al vuelo distinguido durante una celebración. McLean descubrió que muchos oficiales del escuadrón sentían que no debería permitir que el reconocimiento y premio le subieran a la cabeza. Descubrió que varios consideraban que un sargento no debía ser condecorado con la medalla, sin importar su hazaña, y percibió un esfuerzo de algunos oficiales para recordarle su posición. Esto, naturalmente, dejó un mal sabor de boca en McLean respecto a la vida en el escuadrón. Cuando se acercaba al final de su gira con el Escuadrón 102 en la noche del 16 de febrero de 1943, su Halifax estaba sobre el oriente en Francia cuando 2 Messerschmitt Bf-110 errantes fueron dirigidos para atacar. Visto por McLean, abrió fuego contra el par de cazas pesados de 2 motores y logró derribar uno del cielo antes de acribillar al segundo con disparos, aunque no vio eso caer. Al informar del encuentro se le acreditó una muerte confirmada más y una probable. Sin embargo, la inteligencia confirmó más tarde el accidente de 2 cazas nocturnos alemanes en las cercanías de su avión, y así, por segunda vez, McLean había usado sus armas para derribar 2 aviones enemigos en una noche. En abril de 1943, voló su última misión operativa con el Escuadrón 102 y fue reasignado como instructor de artillería, transmitiendo su conocimiento y experiencia a los nuevos reclutas e inspirándolos con la historia de sus éxitos. Con 5 derribos, sería etiquetado como así fuera piloto de combate. No obstante, para McLean fue un período sombrío, sintiéndose frustrado y considerando su nuevo rol un desaprovechamiento de su habilidad. Esto solo se agravó cuando se trasladó al comando costero de la RAF para entrenar a los artilleros en marítimo, aviones de patrulla, lo que a veces le llevaba a encontrar un lugar no oficial en las patrullas con la esperanza de ver más acción. Estas patrullas luego fueron excluidas de su libro de registro. Con su moral decayendo, McLean admitió más tarde que contempló la deserción hasta que se le acercaron con una invitación para unirse al escuadrón número 617, los famosos rompepresas. A pesar de que el escuadrón se creó para realizar las famosas incursiones nocturnas del 16 de mayo de 1943, desde entonces continuó para emprender una variedad de roles y misiones especializadas, principalmente entre las cuales estaba la entrega de la bomba Tallboy de 12.000 libras, conocida de manera bastante apropiada como la bomba terremoto. Diseñadas por Barnes Wallace, quien había concebido la incursión original de la presa, las bombas eran transportadas por Lancasters especializados y estaban diseñadas para atravesar la tierra y detonar bajo tierra cerca del objetivo, creando ondas de choque que podrían colapsar edificios o puentes. Para los líderes de la RAF no. El Escuadrón 617 era una unidad de élite compuesta por los mejores y más valientes del comando de bombarderos, sin objetivos demasiado peligrosos o difíciles de alcanzar. No obstante, para muchos en el comando de bombarderos se le veía como una unidad suicida. Al llegar al escuadrón, McLean encontró un ambiente diferente al que experimentó con el Escuadrón 102, que era mejor adaptado a su personalidad. La naturaleza especializada de las operaciones del 617 significaba que los hombres que realmente volaban las misiones llevaban a cabo muchos experimentos, y esto le permitió adaptar sus cargas de munición a lo que él consideraba más efectivo. Usual 15 de marzo de 1944, McLean ocupó la posición de la ametralladora de cola de un Lancaster, pilotado por el oficial de vuelo Bill Duffy, siendo su objetivo una fábrica de motores de avión cerca de Metz, en el noreste de Francia. McLean estaba a menos de 20 minutos del objetivo, cuando, para consternación de la tripulación, recibieron la señal de aborto debido a que una nube espesa lo ocultaba de la vista, por lo que Duffy giró el avión y se dirigió de regreso a casa. En el tramo de regreso, la nube se disipó y el Lancaster ahora volaba a través de cielos claros y estrellados. Ideal en tiempos de paz, pero un verdadero peligro cuando se es perseguido por pilotos alemanes de cazas nocturnos de vista aguda. La primera indicación de problemas vino de Mónica, el radar de advertencia de cola del Lancaster, que detectó un objeto detrás de ellos, en su lado de babor, a una distancia de poco más de 1 kilómetro. Esfuerzando sus ojos en la luz de las estrellas, McLean distinguió un avión de 4 motores y se relajó un poco, sabiendo que era otro de los Lancasters que regresaban. Sin embargo, notó que comenzaba a ganar en su posición.
Fue entonces cuando se dio cuenta de su error. No era un Lancaster de 4 motores, sino 2 cazas nocturnos BF-110 de 2 motores en formación cerrada. Alertó a Duffy y le aconsejó que se preparara para realizar una maniobra de sacacorchos diseñada para sacudir a un luchador atacante y darle al artillero de cola una mejor oportunidad de golpear primero. Apodos del Lancaster. También se apagó, pues se conocía que los cazas nocturnos alemanes usaban sus haces de radio para enfocarse en los bombarderos británicos. Fue cuando McClane estaba a punto de instruir a Duffy para que hiciera un tirabuzón a babor que la tripulación del Lancaster vio algo extraño. Un solitario caza de un solo motor volaba a la par de su posición, aproximadamente a 450 metros de distancia, con sus luces de navegación brillando en la noche, mostrando su posición, algo que ninguna aeronave debería hacer por la noche en cielos devastados por la guerra. Rápidamente lo identificaron como un Bf-109, pero antes de que pudieran averiguar qué estaba haciendo allí, uno de los Bf-110 atacó al Lancaster. McClane dio la instrucción a Duffy para comenzar el corcho. Al saberse descubierto, el piloto del Bf-110 disparó al Lancaster en retirada, impactando el fuselaje sin dañar secciones vitales, pero hiriendo la mano de McClane. Tras perder su objetivo, el piloto del Bf-110 se retiró para iniciar, buscando el Lancaster de McClane y Duffy. Al encontrarlo de nuevo, luego ataca por segunda vez, pero una vez más, la bien entrenada tripulación del bombardero logró evadir lo peor del ataque, con el ingeniero de vuelo reduciendo los aceleradores en los 4 motores Rolls-Royce Merlin, haciendo que el Bf-110 cargue dentro del alcance de las armas de McClane. McClane logró perforar el motor de babor del alemán con balas perforantes de blindaje, haciéndolo desaparecer en el vacío de la noche. Eso dejó solo al segundo Bf-110 y al 109. El segundo Bf-110 realizó un ataque curvo desde atrás y debajo del Lancaster, pero mientras Duffy realizaba otra violenta maniobra de sacacorchos, el Bf-110 se encontró subiendo por encima del bombardero, permitiendo a McClane y Red Evans, el artillero de la torreta media superior, rociarlo con balas, lo que provocó que comenzara a descender, dejando un rastro de fuego como un cometa. Eso dejó solo al Bf-109, que ahora había apagado sus luces de navegación y se estaba preparando para atacar. Pero justo entonces, la tripulación del Lancaster avistó a otro caza alemán, un tercer Bf-110 acercándose a su posición. Debió haberse sentido en ese momento como si toda la Luftwaffe estuviera tras ellos. En la cabina, Duffy avistó un parche de nube en la distancia e inmediatamente se zambulló hacia él, el monomotor 109 y el bimotor 110 en persecución. Cualquier cobertura era preferible mientras ellos temían que su suerte pronto se agotaría. Pero antes de llegar a la nube, el tercer 110 hizo su ataque. McClane instruyó a Duffy para hacer un giro de sacacorchos a estribor, y el ingeniero de vuelo nuevamente redujo la potencia para obligar al avión alemán a pasarse de largo. Por tercera vez, la excelente coordinación entre la tripulación les permitió superar al caza enemigo y las armas de McClane reclamaron una víctima más. El Bf-110 fue golpeado a corta distancia, enviando pedazos del avión cayendo y el fuego subsiguiente dando la nubes un resplandor naranja y rojo. Era el turno del 109. Atacando desde arriba del Lancaster, McClane no pudo llevar sus armas a cuestas, dejando el trabajo a Red Evans para defenderse. Evans abrió fuego contra el caza mientras realizaba su ataque, golpeándolo varias veces antes de que desapareciera debajo del bombardero y nunca se volviera a ver, permitiendo que el Lancaster regresara a casa. Al informar sobre los increíbles combates, McClane y Evans acordaron reclamar 2 confirmados ya que los habían visto caer, dejando un rastro de fuego, un 109 probable y uno dañado. Sin embargo, más tarde se descubrió que esa noche, en efecto, habían derribado 3 cazas Bf-110. El papel que jugó el solitario 109 ha quedado abierto a debate desde entonces. Algunos han especulado que el 109 intentaba distraer a la tripulación del Lancaster, mostrando su iluminación de navegación para permitir que los 110 se acercaran sigilosamente a su presa. Si es así, claramente fracasó. Otros han sugerido que la aeronave estaba realizando un vuelo de tránsito nocturno entre bases, y un piloto inexperto olvidó apagar sus luces de navegación y simplemente se topó con el ataque al Lancaster. McClane fue galardonado con la Cruz de Vuelo Distinguido por sus acciones esa noche y ascendido a oficial de garantía, y después de un breve período en el hospital, continuaría volando con los Dam Busters. Inicialmente, se le acreditó con 7 muertes confirmadas y 2 probables, pero estas probables han sido actualizadas desde entonces,
dándole un total de 9 victorias, convirtiéndolo en uno de los artilleros con más puntuación en la RAF. Después de la guerra, como muchos, volvió a la vida civil, pero le resultó difícil hacer los ajustes, por lo que se reincorporó a la RAF en 1946 antes de dejarla definitivamente en 1955 para convertirse en barbero y luego en cuidador, además de entregarse a su pasión por la pintura y la fotografía. Falleció el 20 de julio de 2011 a la edad de 88 años.